meus bruxos e minhas bruxas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Raymond Buckland. E para falar, sobre Raymond Buckland, nós trouxemos novamente esta ilustre presença, que é o último elder da tradição da Sax Wicca, fundada por Raymond Buckland. Estamos falando, claro, de Juan Espinosa. Olá, Juan, como estás? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación nuevamente. Nosotros que agradecemos. Primeiramente, vamos falar de como Buckland conheceu a Wicca, conociste a Wicca, e como ele foi iniciado. Bien, cabe recordar que Raymond Buckland, él siempre cuenta, tanto en sus libros como en algunas entrevistas, de que él tenía un tío que estaba explorando las ciencias ocultas y la mediuminidad, es cierto, lo que tenga que ver con el espiritismo. Así que Raymond Buckland, desde que tiene 16 años hasta el último día de su vida, siempre estuvo inmerso en el tema del espiritismo. Entonces, ese elemento lo hizo investigar y leer varias obras y varios libros, hasta que llegó a sus manos este libro publicado por Gerald Garner, que era Witchcraft Today, en el año 53, 54 por ahí. Entonces, esto dice que él, al terminar de leer este libro, y aparte de comprender otros elementos que él había encontrado, empieza a escribirle a partir del año 59 a Gerald Garner con respecto a lo que él llamaba la brujería, ¿no? Acuérdate que la Wicca en aquella época no se llamaba Wicca, sino Wicca era el nombre del practicante de brujería, de una forma, digamos, con el antiguo inglés anglosajón, ¿no? Wicca. Y Gerald Garner, que ya la palabra Wicca con una C. Así que estas cartas que fueron yendo y viniendo entre Gerald Garner y Raymond Buckland hizo de que Garner reconociera que Buckland no era un joven de 25, entre 23 y 25 años que no sabía nada, sino que en realidad tenía una buena formación con respecto a los misterios, el tema iniciático o la brujería per se, ya que estaba, como digo, muy involucrado con el tema del espiritismo. Así que en 1962, si no me equivoco, es que Gerald Gardner aprovecha de que Raymond Buckland está en Estados Unidos, que se había mudado con Rosemary a New York, para que empiece a ser como el portavoz del sistema de Gardner ahí en Estados Unidos, y todas las cartas que escribían los norteamericanos llegaban directamente a Buckland, y Buckland respondía a esas cartas por Gerald Gardner, ya que entendía, digamos, el contexto de su obra, y sobre todo de la última publicación, que es The Meaning of Witchcraft, que era el último libro que sale en 1959, ¿no? Entonces, en el año 62 también le dice Gardner de que le gustaría poder contar con él de manera más integral, o sea, iniciarlo. Así que coordinando con su esposa, van a viajar a Escocia en noviembre del año 63 al coven de Monique Wilson, ¿no? Que dirigía con su esposo Scotty Wilson. Entonces, en noviembre del año 63, bueno, esto me lo contó directamente, en casi 3 semanas, se le preparó para que él transcribiera en su totalidad, en los 3 grados, el libro de las sombras, y se le aplicó las 3 iniciaciones. Obviamente, la primera iniciación es de Monique Wilson a Raymond Buckland, ¿no? Y así, en cada tramo que le enseñaban todos los pautas, y en presencia de Gerald Gardner, porque justo Gerald Gardner conoce en persona en Perth a Raymond Buckland, lo van preparando con todo lo que tiene que ser el sistema ritual y cuáles son los aspectos de la Wicca que él tenía Gardner, que es muy distinto tal vez a la formación que tuvieron los otros carnerianos en su época, ¿no? Que en aquella época no pasaban de ser más de 25 o 26 personas iniciadas directamente por Gardner. En este caso era Raymond Buckland, que era varón, tenía que ser iniciado por la suma sacerdotisa, que era Monique Wilson, pero su formación directa fue de Gardner a Raymond Buckland, ¿no? Para poder absorber todos los misterios, todas las cosas, como que
como si Garner hubiese sabido en un momento determinado que tal vez iba a partir, y por eso que entregó todo. Es más, el libro de las sombras de Monique Wilson, que llega a Estados Unidos a través de Raymond Buckland, es un toque distinto a los libros de las sombras que recibieron en años pasados los otros iniciados, desde Doreen Valiente, en el año 53 al año 60, ¿no? Que digamos ya tienen la última versión del libro de las sombras hasta ese entonces. Recordemos que el libro de las sombras de Gerald Garner solo tuvo 10 años para desarrollarse, y tuvieron 3 cambios importantes en cada fecha, ¿no? Desde que salió, digamos, o lo empezó a poner en práctica. Entonces Raymond Buckland termina este proceso de iniciación y formación, y él regresa a Estados Unidos con su mujer, y en enero del año 1964 se realiza el primer ritual y la primera, digamos, convención de los wiccanos carnerianos, en este caso, ¿no? En Long Island, y ahí se forma el Coven de Long Island, y toda la descendencia que tienen posteriormente a partir de las iniciaciones se le conoce como el Long Island, Long Island Line, es el linaje de Long Island, no es el linaje de Buckland, sino el linaje de Long Island. Y es así como empieza toda esta historia de Raymond Buckland con el aspecto de la Wicca en Estados Unidos. Sí, Buckland fue el primer persona, la primera persona a declararse públicamente como Wicca. ¿Cuál fue el impacto para la sociedad en su época con esta declaración? Sí. En realidad hay que tener en cuenta de que Raymond Buckland no es que haya sido el primero, o sea, primera persona que dice yo soy un brujo y lo grita en los diarios ingleses es Gerald Garner. Pero obviamente no todos los iniciados querían ser publicitados de esa manera. En realidad, a partir del año 64, posterior al fallecimiento de Gerald Garner, es que los wiccanos garnerianos, el linaje de Garner, empiezan a buscar presencia en prensa, por muchos motivos, ¿no? Sean personales o simplemente para continuar el legado de Gerald Garner. En el caso de Raymond Buckland, hace lo propio en Estados Unidos. Y claro, él se dice que es brujo y empieza a dar charlas sobre la brujería como un contexto religioso, porque él estaba muy convencido de este aspecto, que lo que llamamos siempre brujería no es sino una forma de llamarle a las religiones no oficializadas o no reconocidas por el mundo que está cristianizado. Esa era la visión de Garner, como la visión de Buckland, que él lo seguía. Posteriormente, él, digamos, es reconocido como, no solamente como quien trae la brujería inglesa moderna o Wicca a Estados Unidos, sino que abre todo un mundo hacia todas las personas interesadas en el mundo del ocultismo, ¿no? Y uno de estos primeros libros que él saca, a ver, para informar a todos, es este libro de aquí. Witchcraft from the Inside. Y con esta obra, él va a empezar a explicar todo este mundo que conoce con Gerald Garner y lo plasma en este libro. Eso quiere decir que acá no encontramos únicamente lo que podríamos haber leído en Witchcraft Today o The Meaning of Witchcraft, sino que acá está, además, las investigaciones del mismo Buckland durante los años que está inmerso en el tema garneriano. Y este libro le escribe cuando él todavía era garneriano activo, no como un representante. Vamos a darle la fecha exacta cuando se editó el primer libro. Esto es el 1971. O sea, estamos hablando 3 años antes de que él decida alejarse o poner en stand-by, digamos, su activismo como wiccano carneriano, ya que él nunca renunció a ser carneriano. Él solamente dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer
una pausa en esta práctica y voy a continuar una nueva práctica, ¿no? Y bueno, en Sí, este libro es muy interesante, tiene toda la información, es un libro de culto, digamos, entre toda la población de Wicca, al menos Wicca tradicional en Estados Unidos, lo leen como una referencia porque es la información de primera mano de quien trajo la Wicca Gardner a Estados Unidos. Y de ahí vienen otras obras que no dejan de citar en su bibliografía este libro, que es la madre de toda esa historia, ¿no? sí. Cuando Buckland, ¿cuáles son sus intenciones al crear la Sextuica? ¿Cuál eran, ¿no? Sus reales intenciones? Bueno, su real intención fue que él veía que el sistema de la Wicca Gardneriana, al ser presencial y que tenía que existir todo un espíritu de aceptación, ¿no? Estamos diciendo de que un coven es como una familia y solamente podían ser integradas por personas afines a la madre, digamos, a la suma sacerdotisa, al sumo sacerdote, y que esté integrado a los demás miembros. Es decir, que no sería extraño, si hablamos del mundo moderno, que si yo soy una persona que le gusta la bachata y la salsa, es que mi coven debería estar con personas que le guste la bachata y la salsa para poder armonizar juntos y rumbear rico en nuestros rituales con danzas, con músicas similares. Pero si yo tengo mi coven con personas que le gusta la onda gótica, el metalero, el rockero, el reggaetonero, y yo me gusta Sí, la bachata, o sea, y yo pongo una música que como yo soy la sumo sacerdotisa, sumo sacerdote, y yo lidero el coven, y yo tengo que poner la onda, que yo siento inspiración a hacer mis rituales, y lo demás no le gusta, entonces no va a haber la misma sincronía. Entonces, eso mismo pasa con la Wicca carneriana, o sea, al comienzo tenías que tener grupos afines, y la afinidad podría ser a veces un poco, y lo llamaron en un momento que eran como que racistas o discriminaban o que eran superficiales, porque si te ibas a California, había un grupo de Wicca que eran gente que le gustaba la onda del surf y todo el tema, entonces ellos no aceptan a una persona que no estuviera en esa onda igual que ellos. Y eso sucede en otras partes, igual que pasaba en Inglaterra, o sea, esa verdad no es extraña. Aunque después en los años 80 la Wicca gardneriana se abre un poco más y es un poco más tolerante porque, digamos, las comuniones iban a ser ya no por temas tan de afinidad, sino de confianza. O sea, por eso que ellos dicen su password o clave, que es en verdadero amor y verdadera confianza, ¿no? sí, Y este tema es eso, ¿no? De que debe existir una confianza, pero nuevamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Cualquiera puede ingresar a un coven, no cualquiera. Entonces, estamos hablando de que el crecimiento, el boom, el sueño de Gardner de que esto sea una cosa popular, se veía obstaculizada por el simple hecho de sentir la afinidad. Entonces, ¿qué pasaba con aquellas personas que decían, yo quiero ser brujo, o sea, Wicca, y no encuentro un coven carneriano que me caigan bien las personas, porque tal vez la señora A es pesadísima, la señora B no sabe nada, la señora C, pero yo quiero ser Wicca y quiero seguir los rituales y quiero ser parte de todo esto. Entonces, esa persona estaba condenada a esperar a encontrar el grupo que la aceptara y que él aceptase. sí, Entonces, comprendo. ni iba a ser lo mismo. Es como que hoy en Brasil tenemos Carnerians y va a pasar lo mismo. Tienen que encontrar a gente afines. Entonces no va a crecer exponencialmente. No van a tener 1000, ni 3000, ni 4000. Porque hay una cuestión de afinidad. O sea, es una experiencia muy íntima. Y conseguir un coven es como estar con tu pareja. O sea, no es que vas a hallar el hombre de tu vida, la mujer de tu vida en un solo acto. Vas a tener que probar con uno y tal vez no te llegue a agradar. Entonces sales y vuelves a encontrar otro grupo. O sea, ese juego es el que no quieren buscar muchas veces en los covens. Y así era antes. Hoy se ha hecho un poco más abierto. Yo tengo conocimiento de que un Carnerian que está en un coven puede luego readaptarse a un nuevo coven en caso que se mude, pero ya por la confianza que existe en el sistema y que eso le da sincronía.
y han tratado ese tema en Estados Unidos. Al menos en Estados Unidos sí existieron estas conversaciones. En Europa no sé. Pero en Estados Unidos sí hay estas conversaciones y sí hubieron diferentes planteamientos cuando todavía existía la wage queen y todo el tema. Entonces, el proceso era tan difícil, entonces, que el mismo Raymond Buckland veía de que algunos iniciados, o sea, los primeros iniciados que existen, así como los nuevos iniciados que llegaban de Inglaterra a Estados Unidos con sus linajes, empezaban a tener cierta onda de confrontamiento de quién tenía más popularidad, quién tenía el mejor linaje, o quién tenía más interesados, o quién podía tener más popularidad. Entonces, empiezan a hacer dos sentidos. El ego Pero trip, isso, que... pero eso Sí, hay dime. até los días actuales. Hasta los Eh, días actuales ainda hay esta claro, comparación, vamos a explicar ese detalle. Por eso vamos a explicarlo. O sea, en la Wicca tradicional, o sea, alejandrina garneriana, y otras tradiciones similares que son presenciales y exigen todo un tema de permanencia y exclusividad, pues como toda relación, quieren ser monógamos, ¿no? Entonces, el punto acá es que estamos variando el tema de que el ego trip está relacionado a la egolatría. ¿Qué significa la egolatría? Significa que el poder está de la mano de la persona. Entonces, la suma sacerdotisa representaba el coven y la tradición, y por ende en ella estaba todo el poder concentrado. Y si yo no tenía inteligencia emocional, y esto lo sé porque en Estados Unidos pasaron varios casos, ¿ya? La suma sacerdotisa, si por A o B otra de sus miembros, no sé, el esposo, que su sumo sacerdote le tenía más afecto, o parece que había algo entre ellos, o que la suma sacerdotisa no solamente le podía a esta persona votar del coven, si el coven era la coven nodriza, por así decirlo, la coven madre, coven mother coven, por otros coven que están ahí alrededor, que son de segundo grado, ella es expulsada, ella podía ordenar a los demás que no la acepten. ¿Por qué? Porque son en tercer grado, tenías un coven en tercer grado, podías tener autonomía, pero en segundo grado no. Entonces, este hecho generó lo que llamamos el power play, el juego de poderes. Entonces, empezó a existir eso en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, también pasó en Inglaterra, cuando un grupo de Gardnerians empiezan a atacar también a Monique Wilson, solamente porque ella empezó a tener más prensa después del fallecimiento de Gardner, después de que ella sale más en revistas, porque fue la heredera de la mayor parte de los bienes de Gardner, entre ellos el museo, y esto generó envidias, y la envidia hizo de que pasaran estos elementos que fueron haciendo tóxico el ambiente en aquellos años 70. Y no obstante, la Wicca alejandrina nace por esa misma toxicidad, es decir, cuando Patricia Crowder no acepta a Alex Sanders, y Alex Sanders tiene que salir en su tenacidad de querer ser Wicca, aunque sea mintiendo, sí. lo hace formar su propia tradición. Y se tuvo que esperar hasta el año 89 que él fallece. Y eso que él en el año 79, si no me equivoco, él como que se retira de la Wicca alejandrina, dejando todo a Maxine Sanders, con quien ya se había divorciado. Y durante los 80s, él sigue su camino en un camino distinto y otra vida distinta, que es con el Orden de la Luna, así como se llama, Orden de la Luna. Y en el año 89 él fallece. Entre el año 89 y el año 93 se reúnen, no sé cómo se reunieron, solamente está la historia, de que se reúnen todos los wiccanos alejandrinos, no los elders, en este caso, de la Wicca alejandrina. Y yo conocí a uno de ellos, que es de Nueva Zelanda, y ellos deciden que no hay por qué elegir un nuevo rey de los brujos, que era un cuarto grado, cosa que no había nada. Y como ellos eliminan ese cuarto grado de sus registros, porque ya los niños, los children, le dicen en el texto, ya pueden tomar sus propios caminos en autonomía,
ellos ya estaban equiparados en todo el sistema, porque es el mismo libro de sombras que la Gardneriana, es la misma metodología, solo varían algunos detallitos. Tienen 3 grados, ya no hay un cuarto grado, ya no es diferente, es el mismo. Y por eso en el año 93, a través de la Pan Federation, a través de Vivian Crowley, que ya tiene las 2 iniciaciones, ¿no? Se hace este Pan-European Wicca Conference, donde invitan a los Gardnerians, por un lado, a los Alexandrians. Y yo sé de este tema porque una amiga que fue a esta conferencia en Alemania, y ella decía, ¿no? Todos los Gardnerians nos consideraban nosotros Alexandrian como brujos negros, corruptos. Entonces era como que, como decirte lo de Hogwarts, Gryffindor y Slytherin, algo así, ¿no? Entonces era como que ella se sentía como que lo veían a ella rara, ¿no? Y Sí. en esa conferencia, aparentemente, transaron, digamos, la posición de que ellos tenían las mismas raíces. Y lo único que tenían que hacer era como que ya, pues reconocer que, sí, pues Alex se le fue la mano el tema, pero son los mismos. Son lo mismo. En realidad, la Wicca alejandrina tenía un linaje gardneriano de Alexanders, pero, digamos, por respetar su historia, su autonomía y todo el tema, mantuvieron sus independencias, la Wicca gardneriana como una línea y la Wicca alejandrina como otra línea, pero ambos forman parte de la Wicca tradicional. Entonces, ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque el Ego Trip y el Power Play desen cuenta de que el año 70 era presente y que recién arregla todas las diferencias en el año 93. Entonces, en el año 70, cuando Buckland ve lo que pasa, no solo en Inglaterra, por un lado, sino lo que pasa en la misma comunidad que él tenía formada, que el sistema de Gerald Gardner, la estructura, la formación, no garantizaba que tú no seas una persona, digamos, sencilla o humilde, sino que en un momento te iba a corromper esto. Entonces, teniendo en cuenta este suceso, ¿no? De que habrían pasado un tiempo prudente para que se solucionen algunos temas muy particulares dentro de esta comunidad tradicional, Raymond Buckland en 1970, entre el año 1970 y 72, él va viendo estos problemas en los diferentes países donde está la comunidad gardneriana, digamos, teniendo ciertos problemas para crecer y que genera ciertas críticas, porque él recibía, ¿no? También correos aéreos, o sea, los correos normales en aquella época, donde le decían de que sí, mira, ahí está el problema, oye, en tal ciudad hay gardnerianos, pero no me aceptan. Entonces había tantas quejas y él no podía hacer nada, pues porque una vez que tú tenías tu tercer grado, nuevamente eres autónomo, él ya no podía decirte, oye, tío, ¿por qué no lo aceptas a tal persona? Oye, William, ¿por qué no haces tal cosa? Oye, Margot, ¿por qué no haces tal otra? Entonces, él no tenía esa autoridad, porque en la Wicca tradicional no hay ese tipo de autoridad. Entonces, cansado un poco sobre ese tema, y por otro lado, ya el matrimonio de Raymond Buckland, por mutuo acuerdo, ya se estaba separando, tanto es así que Rosemary ya tenía su pareja, y Raymond Buckland ya estaba saliendo con otra persona, que era Joanne. Entonces, ya estaban, digamos, en buenos tratos, pero el problema era cómo dejaban el coven que habían armado entre los dos, porque había una responsabilidad de todo, tanto por Rosemary como por él. Y aparte, bueno, había hijos de por medio, pero todo estaba ok, hasta ahí todo estaba ok, decía, él me comentaba, y que él sabía de que si él quería tener un coven aparte gardneriano, él tenía que volver a reformarlo de una manera y no se sentía cómodo con ese reinicio. Entonces, por un tema muy personal y también apoyado por amigos suyos que forman parte de la Wicca gardneriana en Estados Unidos, en New York, él decide como que crear algo nuevo a partir de los criterios de Gerald Gardner. Entonces, en el año 1972, en esta onda de ya dejar las cosas tranquilas, dejar a Tíos y Phoenix a cargo de Long Island Coven y que ellos vean todo el tema posterior, ¿no? Raymond Buckland diseña un nuevo libro de rituales, una nueva práctica
que esta práctica, nuevamente, no se aleja del criterio que Gerald Gardner tenía sobre la práctica de la Wicca, pero sí establecía ciertos puntos concretos, mientras que en la Wicca gardneriana, digamos que la divinidad es, digamos, es trabajada de acuerdo a la afinidad que tiene el grupo, y no obstante, este grupo puede tener que cada uno de ellos pueda iniciar sus propios rituales hacia otro tipo de divinidades, porque todos dentro de la lógica de la Wicca gardneriana, de acuerdo a Gerald Gardner en sus obras, establece de que todos los dioses es el mismo dios, y todas las dioses es la misma dios, y por tanto hay una convergencia que podrían, vamos a jugar con esta onda de afianzarte a un simbolismo determinado y trabajar con esos arquetipos de una divinidad, y luego trabajar sobre otros arquetipos de otra divinidad. Raymond Buckland, para que no haya tanto problema, porque hasta el Ego Trip y el Power Play también venía de que mi Dios es más chévere que el tuyo, yo soy hecatiana y tú eres una isiana, ¿no? Entonces la que está en Isis no es tan chévere como los hecatianos, o que yo soy de la onda de Perséfone y Hades, y entonces para no tener ese complejo interno de la discusión, ¿y por qué no adoramos a tal cosa? ¿Por qué somos celtas? ¿Y por qué no vemos el porte? O sea, para no tener esa onda interna que tenían estas discusiones dentro del Coven, y él lo había visto así, obviamente, él decide que la Sax Wicca ya tiene un panteón definido. O sea, lo primero que hace como una reforma a la práctica de Gerald Gardner es, uno, tener un panteón definido. Es decir, no se discute qué Dios vas a adorar o vas a honrar, sino ya tiene una sola visión, la fundación sajona. ¿Por qué? Porque yo soy un inglés, porque vengo de Inglaterra, y esta es mi onda, pues me gusta esta onda. Entonces tiene a Woden y a Freya. ¿Por qué no pone Free al comienzo? No pone a Free porque la palabra, o sea, Frigg, o sea, F-R-I-G, tenía una connotación muy negativa, como frígida, ¿no? Un tema sexual. Entonces, para no generar bullying, todo el tema, que porque había gente que le gustaba fastidiar aún en los años 70, en Estados Unidos sobre todo, ellos deciden mantener el concepto de Woden y Frey. Entonces, ya te puso los dioses, ¿no? Esa era la primera reforma. La segunda reforma es, para ser parte de la tradición gardneriana tenías que ser aceptado y todo un tema así tipo rito masónico. No cualquiera te padrina. Entonces, en la Sax Wicca, como Buckland entendía que el sistema Gerald Gardner tenía que llegar a todos y que era una práctica personal, que era individual, que te pertenecía a ti, a tu interior, porque es inmanente, no trascendente. No está, el camino no estaba en la suma sacerdotisa, sino estaba en ti. Entonces dice él, de que planteaba de que sí, pues la visión de la dedicación en solitario o self-dedication o la autoiniciación era de que el kit de todo este tema espiritual dentro de la Wicca era el juramento que tú hacías a esa fuerza, como él me dijo una vez, ¿no? Es una fuerza desconocida que amigablemente le damos una apariencia, y esta es un rótulo que es la divinidad. Que, obviamente este concepto no difiere tanto de lo que habíamos hablado, que todos los dioses del mismo dios, y todos los dioses del mismo dios, ¿te acuerdas de Dios Fortuna? Y que Gerald Gardner también lo repetía como, ¿no? Pero él establecía de que el debate de la elección de la divinidad es algo que es interior. Entonces, el sistema que él creaba era para personas que primero fluyeran con lo que él quería, ¿no? Que era una fundación sajona. Segundo, que no tengas tú que estar dependiendo de si le agradas a A o B Z persona, sino que cada coven, así como Adam Smith con el capitalismo, con el dejar hacer, dejar pasar, él entendía de que las personas debían autorregularse. Y por eso que la autoiniciación y la formación posterior de un autoiniciado, de un coven, iba a venir de una forma, digamos, natural, progresiva, y se iba a formar. Por ejemplo, ¿no? Jorge Eustaquio es un neófito en lo que es la sax. Él en Brasil va a ser el primero, tal vez, y va a formar su propio coven. Entonces, todo eso, y tal vez no todas las personas en Brasil le agrade. Entonces habrá alguien que no le agrade a Jorge, entonces va a formarse a sí mismo, va a formar su coven, pero al final lo que nos une a todos, una cosa es convivir en la misma casa, pero en la comunidad, o sea, la sociedad
que tenemos, lo que nos une y nos armoniza, es el amor a los dioses. Y que de una forma u otra, tal vez presencialmente como seres humanos, tal vez no podemos congeniar, pero en la comunidad, en la pancomunidad de la Wicca en general, nos armoniza este espíritu, así como que yo estoy en buena armonía con los Correllians, como los diánicas, y así lo mismo pensaba Buckland con respecto a las Sax. Es decir, y la formación en solitario era tu compromiso con los dioses. Y el juramento te dice, tú amarás lo que los dioses aman. Y si otra persona que tal vez no me cae ama a los dioses, yo tengo que amarlo a él. Y este a mí. Entonces, lo que nos crea el ego trip o la egolatría, el juego de poder, no debería existir porque está creando un sistema que nos ayuda a aceptarnos entre nosotros y a comprendernos, compenetrarnos. Y en un momento determinado, si teníamos un coven alejado uno de otro, vamos a terminar uniendo los covens. Porque ahora, los coven en la Wicca canadiana decían que no podían haber más de 13 personas. Depende de la casa de quien sea. Puede ser que sea de 5, puede ser que tengan 20. Eso es relativo. En el caso de la Sax Wicca, funciona bajo el mismo precepto. Y aparte, la siguiente estructura que te establece como reforma era la elección de tu sacerdote y sacerdotisa. En la Wicca tradicional, el sacerdote y la sacerdotisa, la suma sacerdotisa, o sea, la que lidera la línea, no la puedes cambiar en tu vida hasta que tengas tercer grado y seas autónomo. En cambio, en la Sax Wicca, todos somos autónomos. Aún dentro de un coven, cada uno es autónomo, porque en cualquier momento me puedo ir. Por eso no hay grados. Ese es el otro cambio. En la Wicca canadiana tiene 3 grados de formación. En la Sax Wicca no tienes grados. Una vez iniciado y eres sacerdote y sacerdotisa. Y si te unes en un grupo que es el coven, lo haces porque armonizas con los demás. Y si tú eliges a alguien para que vea el sacerdocio dentro de este coven, es porque tú has decidido que es la mejor persona. O sea, hay una valoración. Ya no es porque yo fui la primera, yo soy la que mando. No, es porque el resto te acepta y tú los aceptas así. Y si un momento tú quieres dejar de ser y presentas el puesto, los demás asumirán por responsabilidad porque es su deber. Entonces, esta reforma al sistema gardneriano que hace Raymond Buckland, lo hace pensando en un futuro en el cual todos tienen la materia gris suficiente para autorregularse y autoaceptarse y que haya un proceso lento, pero de integración posterior. O sea, que al final tú puedes comenzar separado y al final te terminas uniendo al mismo grupo. Y ese es el tema principal. Nosotros internacionalmente hemos visto este tema cuando tenemos personas en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Inglaterra, en Italia, en Francia. Ahora en Francia estamos descubriendo nuevos iniciados que están de la Sax Wicca. Entonces, con ellos estamos trabajando y sigue siendo la misma sensación. Todos pasamos por el mismo proceso, todos tenemos las mismas facultades y todos nos volvemos a integrar a una sola comunidad. Y ellos confían plenamente en que estamos llevando las cosas armónicamente y a nadie se está quitando la posición de poder opinar, cosa que en la masonería, por ejemplo, si tú eres aprendiz y compañero, no puedes decir mucho hasta que seas maestro. En la Wicca tradicional pasaba algo similar. Las personas no podían hacer muchas preguntas ni apoyar mucho, salvo que se te diera la oportunidad de conversar. En la Sax Wicca no, en la Sax Wicca basta aunque tú ya seas parte de la comunidad para que o sea, tu opinión, tu voz tenga voto y tenga relevancia y sea acogida por todos, porque es una forma muy democrática, casi republicana de decirlo, o sea, hablando del sistema político de Aristóteles, ¿no? O sea, más republicana que democrática, porque estamos hablando de que todos somos conscientes de lo que hemos elegido, somos conscientes del camino y estamos conscientes de nuestra interdependencia entre los unos y los otros para que la comunidad se mantenga y así nuestra comunión con los dioses se mantenga, o con esa fuerza no disfrazada, digamos, de Walden y Free, pero es así, ¿no? No le podemos decir nada más a este punto. Y yo sé que tal vez, por ejemplo, yo sé que cuando este audio pase por algunos oídos de los tradicionales, ellos van a tener en cuenta de que este tema lo estoy diciendo
desde la experiencia que Raymond Buckland compartió conmigo y otra experiencia mía personalmente con algunos tradicionales con el que yo he podido contactar, comunicarme y compartir, ¿no? Si bien a veces decir estas cosas puede sonar un poco chocante para ellos, pero este es el análisis más abierto que tal vez un tercero fuera de sus comunidades puede decir, ¿no? De cuáles son las grandes diferencias de la Sax Suica con ellos, y sobre todo cómo es que Buckland para nosotros mejoró ese sistema. Ahora, y por este punto es que la Sax Suica, en cierta forma, a la larga se convierte en algo mucho más, más autónomo, ¿no? Es mucho más libre y más exclusiva al final. O sea, creo que todos en un momento determinado en la Sax Suica terminamos netamente acogiendo de la Sax Suica y continuamos la Sax Suica como una base completa. Ya no tenemos que buscar otros cultos y otras cosas, porque ya nos llena en este punto. Ahora, también sabemos de que en un momento determinado, si alguien quiere explorar otros caminos, lo va a hacer, pero va a tener muy claro el sistema desde el comienzo. Entonces, todo eso Raymond Buckland lo estuvo haciendo en ese pensamiento. En 1972 fue su gran genialidad. El año 73, el 2 de agosto, presenta el libro llamado El Árbol, en papel, manuscrito, con sus dibujos, a puño y letra, a sus amigos y les pasa fotocopia a unos amigos en Inglaterra. Y uno de sus amigos le dice, oye, esto deberíamos publicarlo. Oye, yo consigo una editorial, yo lo publico. Y Buckland dijo, oye, mi trabajo, es mi trabajo, no lo hagas. Yo me encargo. Y automáticamente habló con Weiser para que publicara el libro. Y este libro sale en 1974, no publicado para todos. Y previamente a esto, él en 1963, en 1 de noviembre, sale en una edición de un boletín de esa época que se llama New Religions, o algo así, New Earth Religion, se llamaba el magazine, aparece en la primera publicación que presenta la Sax Suica, ¿no? Y se le llama el manifiesto Sax Suica, así, Sí. manifiesto Sax Suica. Esa es la presentación en 1 de noviembre del 1973, cómo presenta al todo el público pagano, americano y extranjero, ¿no? Que nace la Wicca y sus puntos concretos sobre qué es lo que busca la Sax Wicca, cuáles son sus fines y sus objetivos. Entonces, a partir de ese momento, el mundo cambió. Y en el año 74, cuando sale el libro, El Árbol, de por Weiser, hay una expansión total. Tanto es así que el año 75, con Michael Butler Smith, que es formado también, interesado en el tema de Sax Wicca, le ayuda a hacer los gráficos, algunos temas del boletín llamado Sax Wicca Boys, y el boletín llamado Seminario Sax Wicca, que es entregado por correo aéreo, se entregaba a diferentes personas que estaban interesados en este tema y no se les cobraba nada casi. Solamente pagaban el derecho de lo que costaba el fotocopiado y mandarlo por correo aéreo. Y eran casi 10.000 personas que se habían declarado entre 1975 hasta el año 81, que cierra el seminario, se habían declarado Sax Wicca en el mundo, llegando hasta Rusia, Japón, y toda esa información lo tenía Buckland registrado en sus documentos, ¿no? Ese es el punto de este boom, ¿no? Y justamente por eso es que nace la Sax Wicca, porque esos 10.000 personas no se hubiesen logrado si no habrías un nuevo sistema formativo y de culto que sea ortopráctico y confiando en la ortopraxis que todos llegan a la misma espiritualidad o a los mismos fines que buscaba la tradición. Y por eso, digamos, de que ese fue las razones por qué hizo Buckland estos cambios y por qué reformó el sistema carneriano y por qué el libro de la sombra nuestro, que es el árbol, tiene muchas similitudes con los Carnerian, sí, en parte. Y han reconocido, yo me acuerdo que discutí una Carnerian que es Alejandra también, que del año 80 y tanto, que fue iniciada, y que esta mujer dijo, el libro del árbol es una copia del libro del hombre de Gardner. Muchas gracias por admitir que es lo mismo. Pero obviamente con sus propios matices, ¿no? Con su propia forma y estructura, más resumido, menos complejo, ¿no?
Sí. donde Boglan buscaba lo que sea más práctico, que sea fácil de llevar. No buscaba que sea ostentoso y lleno de decorado, nada. Buscaba que sea sencillo, porque en la sencillez estaba la humildad que buscaba, que él quería que cada uno practicante de sax suica tuviera. Porque imagínate si tú pedías que tu osamenta fuera de oro y tu afeimi sea de plata y tu plato o pentáculo de plata y oro, ¿no? O tu cáliz de bronce, o sea, estamos hablando de que exageras. Entonces, él quería que esto sea sencillo, sencillo, que si tú podías hacerlo, lo hagas. Tanto es así que en el libro azul, que es el compendio del seminario Saxuica, de estos casi 6 años que estuvo vigente, se recopila en el libro azul como un manual de colecciones. Ahí te presenta cómo hacer hasta tu propio Fame, ¿no? Cómo fundirlo, cómo hacer todo. Y las marcas. Porque eso es lo que él quería, que la gente tuviera accesibilidad a desarrollar la experiencia Wicca. Que es, ¿por qué? Porque la mayor crítica que tenemos en el mundo es que el secretismo, o sea, la exclusividad, el elitismo, nos Sí. hace ver como sectarios, como seres sectarios. O sea, qué horrible suena que digan, es tu secta. No, no es una secta. Porque nosotros no guardamos, o sea, la Sacuica no guarda secretos. En cambio, Sí. otros grupos que sí te piden mucho papel para saber qué hay adentro, o sea, discúlpame, ¿cómo tú aceptas firmar un contrato si no sabes del contenido de todo lo que viene? O sea, Sí, a mí me sí. dijeron una vez, no, si tú quieres ser Garnerian, pero, oye, pero hay que estar calato siempre que estás desnudos. Me dicen, sí, es obligatorio. Oye, pero ¿te lo dicen? No, porque eso tiene que ser adentro, no afuera. Entonces, como que, ¿y qué más debo saber? No, todo lo que tienes que saber lo ves adentro, no afuera. Mucha madre, o sea, así como eliges el camino. O sea, imagínate cuántas personas hubiesen querido seguir el camino de Garner, pero por estas temitas puntuales no se permitía. En cambio, la Saxuica te dicen, bueno, haz el ritual desnudo, pero puedes hacerlo con ropa. Bueno, yo soy una persona pudorosa, entonces no lo hago desnudo. Y hay personas que abusaron de la información que encontraron de los libros de Garner y de todo lo que está en Internet, y tanto en Brasil como en Argentina, en Perú, en México, en España, en Francia, en todos lados apareció un charlatán que te decía que tu iniciación en Wicca era sexualmente. Entonces, Sí. imagínate cuántos pervertidos habían en ese tema. O sea, Hay esto se da porque, una, hay un caso dime, até en Brasil con eso. Entonces, hay muchos hay casos. muchos casos, Hay, pero yo creo, no sé si estoy cierta o no, pero yo creo que es por eso que la sexuica viene ganando tanta fuerza. No, no solo en el Brasil, como en el mundo todo. claro, ahora, por ejemplo, en los últimos 10 años que estoy apoyando, digamos, en la Sax Week a nivel tanto de lo que fue el proyecto de High Wiccan o la Confederación de los Coven de Sacuica que inició Sean Percival de Inglaterra. Y posteriormente, y eso que Sean Percival decía ser Garnerian, yo no comproboro el vouch que él dijo alguna vez, pero él dijo ser. Entonces, y que ella haya cambiado a ser Sax, por ejemplo, es otro de los temas, ¿no? Y en noviembre del año 2011, cuando yo empiezo a trabajar directamente con Raymond Buckland y sacamos los lineamientos de la Sacuica, del año 2011 a la fecha, en estos 9 años, hemos tenido una expansión tremenda. Tenemos ahora en Sudáfrica personas que les interesa, ahora estamos ingresando a Francia y estamos teniendo buenos contactos y buenas personas con mucha ética y moral para trabajar esto sin que esperar lucro, sin querer vender cosas, tarot o vaina y media, ¿me entiendes? O sea, gente que realmente quiere trabajar por este tema porque realmente han sentido que el camino les convence y que es útil y práctico y que es una forma muy particular de vivir una espiritualidad consciente. La magia también es otra cosa muy distinta. Es más, cuando tú aprendes Reiki, te hablan de que la magia y el universo está concentrado para las cosas positivas. Y la Wicca, en cierta forma también. O sea, que un día a día, no, es que también nosotros los wiccanos guerrerianos alejandrinos hacemos magia negra. Te felicito. La Sax también sabe, pero vamos a poner a medirnos quién la tiene más grande. O sea,
Si Sí, quieren, comprendo. o sea, nadie te va a decir que no. O sea, creo que todo Saks está preparado para un momento determinado. Pero en este punto de la crítica, como te digo, en la chantería es lo que nosotros, al menos nosotros como Saks, sí lo luchamos. O sea, tanto es así que voy a recitar, bueno, recitar no, voy a leer el manifiesto, ¿no? El manifiesto de la Saks Suica es muy Puede, contundente con este tema, y por eso que con Boglan, o sea, Boglan, cuando yo le hablaba de la charlatanería de estas personas que acosaban chicas y les, ¿no? Y él me decía, si tú eres la persona en tu país que confían que es Wicca, ¿no? Tú representas a la Wicca, no a la Sex Wicca, solamente a la Wicca. Y tú estás en el deber moral de denunciar a esas personas. ¿Por qué? Porque esa gente es la que nos hace mal. Esos son los que nos generan titulares negativos. Yo contacté en aquella época en Estados Unidos como en Inglaterra existe la Wicca Police, o sea, que que es una organización ¿no? No gubernamental que busca apoyar a los servicios de investigación policíacos con respecto a aquellas cosas que pueden llamar que es satanismo, brujería y cosas, ¿no? Para ponerle su nombre en totalidad. Y de así informar es el punto. Informar a otros. Entonces, Raymond Buckland, en los 4 manifiestos que nos pone lo siguiente. El primer manifiesto dice así, nuestro objetivo principal es adorar al dios y a la diosa de la vieja religión, ya sea como parte de un grupo o como individuo. Segundo, ayudar a otros en el aprendizaje de esa adoración. Tercero, y este es el más importante, combatir las falsedades y corregir los conceptos erróneos del arte en poder de muchos extraños. O sea, personas no iniciadas, no formadas y que no conocían el trabajo de Guillermo Carlos. sí, sí. Cuarto, trabajar por armonía entre las diferentes tradiciones del arte. ¿Y qué eso hacemos? Nosotros conversamos con la gente que está en la tradición de Cunningham, trabajamos con la gente de la Pictahuita, tenemos buenas relaciones con los Correllian, tenemos buenas relaciones con diánicas de Estados Unidos, tenemos relaciones con todos. O sea, yo tengo amistades en Garneria, en Alexandria, con Greencraft de Bélgica y de España, entonces con la Wicca Celtíbera de España, que tiene una propuesta que también está haciendo un poco de pelea con algunos europeos, pero en fin. Entonces, tenemos las mejores relaciones con todos y buscamos la mejor armonía porque somos la misma comunidad que nacemos de la misma inspiración del mismo sujeto, que es Gerald Gardner. Entonces, tenemos el quinto, que es trabajar por la relación más feliz entre el hombre y la mujer y otros aspectos de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Y finalmente, para ayudar a los miembros a progresar y mejorar mental, física y espiritualmente. Esos son nuestros 6 objetivos de la Saks Wicca, siendo los 4 primeros los principales de la tradición. Entonces, teniendo esto claro, para nosotros, desde años, nosotros no podíamos estar exentos de señalar quién es y no es un iniciado. Quién era la persona que podemos confiar. Y para este tema, cuando aparecía una persona que se desarrollaba por sí sola en la Wicca, en solitario, sin tradiciones, tampoco le cerramos la puerta, lo apoyamos. Le ayudamos a desarrollar lo que va a ser su propio sistema individual de brujería. Porque para eso existió el libro azul. El libro azul te enseña a que tú desarrolles tu propio camino si deseas. No necesitas ser parte de una tradición. Que es la gente no comprende a veces. Pero formar parte de una tradición te ayuda a ser más colectivo y estar integrado a un grupo que te va a sostener. Porque a veces cuando estás solo, no tienes quien te ayude. Y estar solo te puede generar un pesar. Y ese pesar te lleva a hacer tonterías. Entonces, Sí. no está mal que lo hagas solo, pero podemos ayudar. Y la Saks Wicca ayuda. Yo mismo ayudo a todas las personas que no pueden ser Saks Wicca, pero quieren hacer otra cosa. Les indico el camino, los contacto con las personas. Tú misma ya conoces que tengo contactos por todos lados. Y todos Sí, están felices de ayudar. Tanto así con Alexander Cabot, ahora queremos intentar ingresar la tradición del Lawi Cabot acá en Perú. Queremos ver la manera de desarrollarla para que existan nuevas opciones.
Ya tengo otro grupo que está desarrollándose en el tema de Scott Cunningham y yo le estoy orientando porque tal vez la gente le agarra el libro de Scott Cunningham, el único, el verde, y dice, ah, ya, leí esto, ya soy iniciado de Cunningham. Y no, cholo, te faltan 2 libros más. El siguiente libro que te complementa es Living Wicca, y el tercer libro que es Witchcraft Today, según Scott Cunningham. Porque esos 3 libros son un core tradicional para mí. Y eso para toda la gente de Estados Unidos que hemos discutido ese tema con los, digamos, practicantes solitarios de Cunningham, que son los más puristas, son los traditional Cunninghams, hemos hablado de ese tema y hemos llegado a ciertos acuerdos. Yo como Sachs y ellos como solitarios, ¿no? Y esto ha ayudado bastante a que su comunidad a crecer. Tanto es así, no sé si tengo acá el cosito este. Tanto es así que han escuchado de la iglesia de la vida universal, que es el Universal Life Church. Ah, ¿dónde estará esta cosa? Ah, aquí está. No, esta no es. Ah. Por acá lo habría dejado el cosito. Bueno. Bueno, yo tuve la oportunidad de pedir el ordenamiento porque justamente un grupo está trabajando en Estados Unidos sobre esta tradición de Cunningham para hacer la ceremonia de bautizos y bodas y otras. Entonces, ha sido parte de esta relación que tengo con ellos, ¿no? De que, oye, sí, pero también inscríbete, es gratis, ¿no? Y te traen los papeles y ya está, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, ya tenemos toda una formación en ese lado. O sea, Sachs Wicca es muy rica, pero la misión de Buckland era hacerla abierta, y no limitarla solamente a una estructura tradicional, sino que sea lo más accesible posible porque, como hemos dicho al comienzo de esta entrevista, la espiritualidad es individual. O sea, no viene de la mano de nadie. Y entendemos la inmanencia porque lo buscamos dentro de nosotros. No es trascendente fuera de nosotros. Y como dice Janet Farrar en una entrevista justo Janet Farrar dice, ¿no? De que la utilización es tan real que para ella sabemos de que el juramento no es hacia la persona, al sacerdocio del coven, no es al ser humano que tienes adelante, es a los dioses. Entonces no puedes pensar solamente de que esto es un camino dependiente de una jerarquía, porque estaríamos hablando de una secta, literalmente. Y esto no es una secta. El movimiento Wicca se convierte en religión a partir de que su tradición, es decir, las personas que la congregan y la desarrollan, así lo establezcan. Entonces, ha habido un montón de debates sobre este tema. Y Buckland también lo sabía. Yo le preguntaba a Buckland, ¿existen los cristianos, o sea, existen wiccanos carnianos que sean cristianos practicantes? Me dicen, sí. ¿Y existen wiccanos carnianos y ateos? Sí. ¿Y la Dios y el Dios y todo esto? Es que él me dice, recuerda, en algunos aspectos de la Wicca garneriana es un sistema mágico, no religioso, pero se basa en elementos religiosos. Entonces, la Sachs Wicca sí es religioso en sentido de que todo su contexto está basado en y por eso que en el árbol, que me imagino que lo has leído ya en inglés, en la parte final te dice, ¿no? No. Lo primario es el honrar a los dioses. Yo he leído en español. En español, bueno, a ver, ¿no? Dioses, he movido tantos libros que no está el libro acá a la mano. Ah. Yo no comprendo inglés. No, pero en el libro en español. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo no tengo el libro en español, yo tengo los dos en inglés. Tengo el del 1974 y el de 2005. ¿Ok? Cuando tú ves en el aspecto de la magia, ¿no? Te pone un comentario muy importante que te dice así, ¿no? La primera regla es que importa la devoción a los dioses. Sí. Y la magia es secundaria. O sea, no lo pone de comienzo.
no es un tema de comienzo, sino es un tema complementario. La magia es complementaria, es una experiencia, no es el fin de ser wicano. O sea, la gente que quiere ser wicca para poder hacer magia, entonces no están en el verdadero camino. O sea, hay formas más chéveres de hacer magia sin hacer wicca. Entonces, no tienes por qué estar en este. Eso es lo que nos pone Raymond Buckland en sus libros y nos lo repite un montón de veces. Entonces, sobre ese trabajo, en realidad, o sea, cuando nosotros hablamos de los charlatanes, etc., se busca de que estas personas comprendan de que no tienen que buscar un gurú o un maestro. Es más, si vas a buscar un maestro, o sea, por lo menos fíjate que tenga recursos económicos. O sea, algo que creo que como en una entrevista anterior les había mencionado, es que el Sax Wicca, por lo general, es una persona exitosa. Porque nuestra cultura mental y nuestra formación nos lleva a ser más analíticos, más críticos. Entonces es imposible que seas un sax y no llegues a tener cierta ponderancia, ¿no? Y ese es el punto. Bueno, ese es el punto más bien, ¿no? O sea, el tema de Wicca, Sax Wicca, es que nosotros sí vamos a ser muy críticos con las que no son realmente wiccanos, ni tienen la formación, o que utilizan el nombre solamente para hacer lucro de este, o abusar de las personas, ¿no? Ese es más que nada el punto. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué es tan difícil de, de encontrar materiales en portugués de la Sax Wicca? Muy sencillo. En realidad, acuérdate que en el público americano se vende estos productos. O sea, nunca se pensó que la Wicca iba a llegar a otro tipo de público en otros idiomas. No obstante, de acuerdo a la demanda que existe del producto en países como Brasil o Portugal, podría ser que se den en libros en portugués. Es más, hay libros en portugués de Wicca y de Raymond Buckland, pero que son los best sellers, los que se llegan a pedir por demanda. Ahora ustedes tienen otras editoriales que se están haciendo en Brasil para traducir libros de Wicca, de la Wicca tradicional. Entonces eso puede ser perfecto. Pero sería un momento determinado que exista el público necesario para poder, o sea, para llegar el libro como El árbol en portugués para que se dé. Eso se habla también con la editorial. O sea, todo es cuestión de hablarlo con la editorial y tener quién va a financiarlo. De eso depende todo. No es que Raymond Buckland ordenó que no vaya a Brasil, no. No es que no se quiera, es que simplemente si no vas a poder vender el libro, no vale la pena invertir en ello. Sí, sí, Ese es el punto. Entonces, para eso nosotros leemos en inglés, lo traducimos a nuestro idioma. Es más, este libro en español es horrible. No me gusta su traducción. Por eso yo lo consumo en inglés y lo traduzco del inglés al español. Al español que yo creo que debe ser la traducción real, ¿no? Por las expresiones y la forma de dar el ritual. Porque si tú lo sacas literal es horrible, no suena bien. Hasta yo me siento extraño cuando lo recitaba antes en el español traducido por la editorial y no un español traducido por alguien que conoce el fondo de este tema y usar las palabras correctas para la rima y la métrica del ritual. ¿Y cómo puedo, né, hacer para empezar en la Sax Wicca si yo tengo interés? ¿Cómo yo puedo pensar mesmo en la tradición? Mira, el sistema, como habíamos dicho, tú puedes empezar teniendo este libro. En realidad yo recomiendo el de 2005 porque viene con la nueva introducción de Raymond Buckland. Tú puedes empezar con este libro y hacer todos los rituales y en un momento determinado, si te convence la experiencia, hacer tu dedicación en solitario, que es tu autoinización y eres parte de la comunidad. Obviamente la comunidad, por más que tú seas autoiniciado, te tienen que reconocer porque realmente tú comprendes el sistema. Eso significa que para algunos Sax Wicca tal vez no seas Sax Wicca y para otros Sax Wicca sí lo seas. Porque esa es la libertad también que nos da Raymond Buckland, que es por reconocimiento que somos admitidos en la comunidad. Y la comunidad no siempre va a estar de acuerdo, pero tampoco no hay nadie que lo lidere a una visión uniforme. Por eso, en mi caso, yo tengo una comunidad propia de Sax Wicca, ¿no? Que hablamos siempre de traditional Sax Wicca,
y Progressive Saxuica, o sea, tenemos estas dos vertientes, en el cual nosotros sugerimos a las personas nuevas que antes de empezar directamente con el libro, empiecen mejor con las devociones, es decir, que empiecen como un saxtro, que eso es o sea, antes de morir Raymond Buckland en julio del 2017, nosotros le propusimos este punto, porque ya desde el año 2013 ya teníamos todo como una hoja ruta de todos los planes que se tenía para la Saxuica, cómo se iba a difundir. Y recién en el año 2017 tuvimos la idea de crear el devocionario y este sistema de Saxtro, para que la persona que no estuviese tan segura en nosotros, pero quería seguir el paganismo sajón, o en su defecto, que no estuviese tan segura de tener el compromiso necesario para integrar un coven, pero quería hacerlo en solitario, y para que no se complique con comprar la daga y todos los elementos del altar, se hizo el devocionario para hacer algo simple para que ellos rindan culto a los dioses, y en algún momento esa experiencia les sirve para integrar la Saxuica. Entonces su inducción en el seminario iba a ser más corto, entonces iba a ser mucho más rápido aceptarlo. Porque entre el devocionario y el ritual es lo mismo, en realidad. Es todo lo que tiene el devocionario es esto en versión resumida. Nada más, es la parte importante del ritual. Ya no todo el decorado. Entonces, ese para nosotros es la mejor forma de iniciar a una persona para que primero explore su espiritualidad con los dioses y después explore el trabajo sacerdotal, si es que lo quiere llevar a ese extremo. Porque en la Wicca, y eso lo teníamos bien claro con Buckland, ser wicano es ser sacerdote, no es ser creyente. No existe el creyente en la Wicca. Sí. Por eso que ser wicano es sacerdocio. El primer grado es un primer grado sacerdote, ¿me entiendes? Segundo grado ya puedes tener tu propio coven bajo la supervisión de un tercer grado. Y en tercer grado tienes tu coven autónomo. Entonces, en Saxuica es igual. O sea, si tú haces iniciado y te llamas Saxuica, se espera que tú como un Saxuica, un gesit, un compañero, tú estés en un activismo de la tradición y que tu coven o que tu práctica individual genere o se proyecte, está hacia afuera. Ser un Saxuica, o sea, ser sacerdote denota publicidad de tu existencia como un sacerdote. No puede, o sea, no debería existir el wicano que se oculta en secreto. ¿No? Debe estar abierto. Salvo que te expongas con un nickname y una máscara. Y eso es totalmente respetable. Pero nunca el hecho de no figurar. Por eso que la Saxuica en los siglos, comienzo del siglo XXI, vino a una baja en la cantidad de personas que lo practicaban por eso mismo, porque en un momento determinado se sintieron solas y que ellos querían hacer comunidad con otras personas que estén cerca. Y estaba cerca un Correllian, estaba cerca el Black Forest Circle and Seminary de Cyber Ravenwald, si estaba cerca un grupo de, no sé, budista, de otro tema distinto, ellos lo iban a integrar porque ellos lo que buscan también es la identidad requiere comunidad. ¿Sí? Sin comunidad no tienes identidad. Entonces, no basta con que lo hagas en solitario, basta que también te sientas que estás en una comunidad. Hay muy pocas personas que podrían vivir sin comunidad, no como un ermitaño, pero esos son pocos casos. Y en Perú tengo un caso de estos, ¿no? Y en otras partes del mundo conozco personas que siguen en solitario y mantienen la práctica en solitario. Pero cuando yo veo que ellos dejan de emitir documentos, dejan participar en redes, y empiezas a verle que tiene otras fijaciones porque sabes que están perdiendo la identidad. La identidad te lleva a ser parte de algo. Y ser parte de algo te llega a integrarte a una comunidad. Entonces, esos son conceptos que las tenemos muy claras en la Saxuica. Entonces, no podemos simplemente decir a cualquier persona bienvenido como un Saxuica, como un igual, si sabemos que en un par de años, una vez que luces el título, te desapareces. Si te desapareces, dejas de ser Saxuica. Así de simple. Tienes que mantenerte. Yo soy Saxuica, el mundo sabe que soy Saxuica porque no solo te lo digo, sino porque estoy en ejercicio y todos saben. Es por eso que tú llegas a mí, es por eso que todo el mundo me escribe. Entonces, porque estoy en ejercicio. Y cuando tengo a mis otros portavoces trabajando en este ejercicio, también ellos reciben a la persona y todos le escriben a ellos.
ya no es solamente a mí. Entonces ven que hay comunidad y hay presencia. Por eso estamos en varios países con un activismo tan grande que empezó con una persona, ahora tenemos 6, 7, y estos sacerdotes jalan a otra gente, y no tienen que reportar nada, o sea, no somos una jerarquía, sino somos un órgano de apoyo a la gente. Apoyamos en cómo deben experimentarlo y que sientan que no están solos en ningún momento, que tienen una comunidad, que en cualquier momento cuentan con nosotros. Y ese espíritu es lo que le agradó a Raymond Buckland, y por eso que literalmente, como ya conocerás por la unión de Wicca Brasil, cuando Og le escribe a Raymond Buckland le dice, habla con Juan Espinosa, porque él es el que ve todo lo en temas Wicca, ¿no? Y ya está, y así es como es que, porque me dicen, porque eres el último elder, ¿no? La gran pregunta de mucha gente, ¿quién te puso esa posición? Buckland. Porque desde el año 2013 en adelante, yo, o sea, después que hicimos el alineamiento de la Wicca, él me puso a cargo de que yo guiara toda persona que preguntara por Wicca. Porque aparte, Raymond Buckland no tenía tiempo para responder a toda esa gente, porque él estaba trabajando en sus novelas. Entonces él decía, oye, Jano, o sea, Juan, qué bueno que estás aquí, man, ya me estás apoyando bastante. Y yo canalizaba siempre todas las preguntas de toda la gente que yo no podía dar respuestas, se lo canalizaba y le hacía la pregunta a Raymond Buckland, y Raymond Buckland me respondía. Y con lo que a mí me respondía él, yo le respondía a lo demás. Es más, usualmente, y eso lo saben muchos, yo les copio textualmente la respuesta de Raymond Buckland que me dio a mí a lo demás. Entonces ya comprenden que no son de lo que estoy diciendo yo. O sea, esa fue la historia. Esa fue la respuesta que dio cuando estaba en vida, hoy en día, ¿no? Y así es como trabajamos este tema de la sax. O sea, ¿tú cómo puedes empezar? Yo recomendaría siempre haciendo Saxtor por lo menos 1 o 2 años. Primero para saber que tengas la disciplina, el compromiso, y si te gusta la simbología sajona. Sientes esas 3 afinidades y te gusta bastante, y sientes el compromiso y tienes el tiempo de difundir, de escribir artículos, investigar, y más adelante tal vez tener un coven, aunque sea con 4 personas, que son los cuatro cargos que hay en Wicca, escriba, den, sacerdote, sacerdotisa, como para que tú puedas empezar a decir, sí, yo quiero ser una wicana, quiero completar mi sacerdocio y tengo el tiempo, entiendo el sistema, entiendo este espíritu, entiendo la comunidad, ya compartí con la comunidad, creo que puedo hacer un grano de arena que aumente a nuestro cerrito que estamos creando. Entonces, la comunidad Wicca te va a aceptar y va a apoyar y vamos a estar en una relación de networking increíble. O sea, lo que llamamos el trabajo wiki, ¿no? El trabajo de networking, el trabajo de redes, es tan grande hoy en Wicca que no requerimos ni siquiera de un financiamiento económico como hacen otras tradiciones, porque nos autosustentamos y nos colaboramos. Y esa es la magia de todo este sistema. O sea, nosotros somos el verdadero comunismo, pero no somos comunistas. Sí. Así de simple. O sea, somos o sea, tenemos tanto apoyo real y no hay peleas de quién tiene más ni menos. No tenemos ningún tipo de discusión hace años. Estamos libres de todo ese elemento tóxico. Y bueno, de hecho te vas a dar cuenta en algún momento de que no es que yo, por ejemplo, todo el mundo me dice, oye, Han o Juan, quiero que tú seas mi maestro. Y yo, no te preocupes, te voy a delegar a alguien que te va a ayudar mejor, man, por idioma, por formas. Entonces, tenemos a otros, no estamos buscando ser el centro de atención. Buscamos que los demás también brillen. Y un momento determinado, si tú, por ejemplo, fueras más adelante sacerdotisa, y sabemos que entiendes el sistema y que estás completamente ubicada en el ejercicio de la SACS, como Wicca, entonces te va a decir, oigan, que ella te guíe. Y tendrás tal vez 20, 30 personas. Y tú en algún momento tienes que criar a tus propios semilleros para que estos también cumplan el trabajo, porque tú no puedes abarcar tanto tampoco. Y no vas a tener la paciencia de aguantar tanta gente. Ese es el otro punto también. O sea, yo tengo muchas personas, pero no aguanto tanto. Y aparte porque tengo más trabajo, ya tengo 39 años, ya me hago viejo. La paciencia de los 20 años ya se me fueron hace tiempo. Entonces,
tú tienes que saber delegar, porque el sax que no delega, que no confía, es porque no está haciendo bien su trabajo. Por eso que el devocionario, este libro de devociones, para la gente nueva, se llama La Semilla, The Seed. Como el libro, nuestro libro de la sombra, se llama El Árbol. ¿Por qué? Porque The Seed, el semillero forma la semilla de lo que va a crecer un nuevo árbol. Es el inicio de la persona que va a un momento a tener su árbol, va a escribirlo. Sí. Entonces, ese árbol en un momento tiene que dar frutos. Ese fruto, son nuestro, por ejemplo, yo tengo mi fruto, que son 7 personas que son los portavoces de la Saxuica a nivel internacional. Ellos a su vez formarán personas y serán sus frutos, y así estaremos en una línea, digamos una línea de referencia, así como los que tienen su vouch, nosotros tenemos una línea de referencia quienes pueden ayudarte a guiarte. Sí. Y así hasta que todos puedan guiarse entre todos, y ya no vamos a requerir tener una validación de nadie, sino que vamos a funcionar orgánicamente por la confianza y llegar a este momento perfecto en perfecto amor y perfecta confianza, que es la clave que también tenemos en Saxuica. Pero para llegar a perfecto amor y perfecta confianza debes tener toda una comunidad integrada y que sea gente paciente. Sin paciencia no tenemos nada. Y este es el punto básico de la Sax. Por eso ¿por qué estamos creciendo ahora en el mundo? Porque no estamos siendo exclusivos, no estamos discriminando a nadie, todos tienen la oportunidad, pero somos conscientes del proceso. Y ser consciente del proceso es decirte, primero haz de esta manera, confía en nosotros. Y después sigue de esta manera, cuando tú te sientas preparado. No hablabas a la loca, porque hoy día quieres sentirte sacerdote y estar en las redes y decir, soy Saxuica y yo tengo la razón por esto. No, eso no queremos. Ya hemos pasado por esas locuras, todos en general. Los que hoy son Garnerians, antes eran loquitos también como nosotros. Yo era un loquito antes, como digo. O sea, todos hemos comenzado con estupidez. O sea, el hombre que no reconoce, el ser humano que no reconoce que fue estúpido, tonto e iluso al inicio de este camino, es decir, si no se reconoce como plomo, alquímicamente jamás será oro. Entiendo. Y Porque si es oro, concuerdo. ¿para qué quiere ser? Claro, o sea, ese es el punto. O sea, todos hemos sido tontos. Sí. Esa es la misión. Todas las personas que vienen a Wicca, a Saxuica, también son plomo. Han iniciado como eclécticos, han pecado de soberbios, han dicho 1000 cosas en las redes. Y hoy ya saben qué es Wicca, saben el camino, saben el sistema, saben el criterio. Y hoy ya no hablan en las mismas tonterías de antes. Y no por lo que fueron antes, los voy a juzgar, porque todos hemos comenzado en la misma forma, hemos comenzado siendo plomo. Y el proceso alquímico, que si bien no es parte de la Wicca hablar de alquimia, pero sí es parte del esoterismo, en la alquimia tenemos que pasar por Nigredo, reconocer que somos nada, pasar por por Albedo, que es separar y reconocer lo que somos y reconocer lo poco que tenemos por ofrecer, pasar por Citrinitas, el estado verde, que es consolidar eso y hacerlo crecer, y pasar por Rubedo, que es la solidificación, la materialización, el enriquecimiento de nosotros para ser enfriados y tener el oro. 1 kilo de plomo te va a dar 1 gramo de oro. Esto es lo real y vale más que el kilo de plomo. Esta es la transmutación. Entonces, ese camino es el que nosotros conocemos en la Saxuica. Tanto es así que nuestro uniforme tiene nuestras cuerdas de nuestro cinturón, tiene los 3 colores, blanco, negro y rojo, por los 3 estados principales de la alquimia, ¿no? Que es albedo, nigredo y rubedo. Ahora, citrinitas tenemos que es un 4º estado que algunos reconocen, otros no, pero para no discutir, tenemos 3 colores. Entonces, para Sean Percival, que nos dio este simbolismo de 3 cordones, porque no está en el libro del árbol, para él representaba la polaridad y el rojo la sangre de nuestros hermanos. Entonces, este es un simbolismo que es parte de nosotros, lo sabemos bien, y esta explicación que yo doy hoy es la explicación que jamás oirán en ningún otro entrevista ni con otro iniciado. ¿Por qué? Porque muchos
aún no han tenido ese tiempo de analizar bien hasta lo que están haciendo. Muchos no entienden todavía su propio sistema. Por eso, bueno, yo te agradezco bastante el espacio que me da siempre para poder hablar de este tema de la Wicca, de Sachs Siempre, Wicca. siempre, siempre. Y el punto es que yo creo que al menos hoy podemos decir las cosas como son, y sin adornarlas con paz y amor, con todos somos amigos. No, hay que decir las cosas como son, las cosas reales. Porque lo más absurdo es pensar, como yo te decía antes, hay una wicana guardiana alejandrina que me reventaba porque era la persona más horrible del mundo como persona. No me refiero en belleza, sino con su forma de ser, atacando, insultando a Boglan, insultándome a mí, en las redes, en grupos. Y uno decía, ¿por qué? Porque Boglan me dijo lo mismo. O sea, la Wicca no garantiza la calidad de persona. Ninguna religión que garantiza la calidad de persona. Es más, ninguna religión busca garantizar eso, pero sí inspirarte a ser mejor. Todas las religiones inspiran a ser mejor. Tal vez no para ser buenas personas, tal vez para ser buenos guerreros, buenos herreros, buenos constructores, buenos políticos tal vez. Pero Sí. el punto es que la religión busca inspirar, porque el trabajo es interno nuevamente. Ese es el punto que la gente olvida. Por eso yo no puedo criticar a los iniciados por ser como son. Hay iniciados buenos, iniciados malos. Hay gente que es atorrante o soberbia o sobrada o adjetivos similares. Y no por eso voy a criticar que toda la tradición es horrible y es mala por eso. Sí, No, comprendo. tampoco le puedo quitar el reconocimiento de que son lo que son. Es como ustedes tienen un presidente que es Bolsonaro. Bolsonaro, para muchos en Brasil, es un pobre idiota. ¿Por qué? Porque es una derecha que es una derecha caricaturesca. O sea, ya el brother se pasó, ¿me entiendes? Ya dejó de ser un político serio. Pero nadie le va a quitar que es presidente. No puede, nadie va a negar que es presidente. Constitucionalmente es presidente. Podrá ser un idiota, pero es presidente. Lo mismo pasa con la Wicca. Vas a tener buenos Sax Wicca y malos Sax Wicca. Sí, Y ser Sax comprendo. Wicca no garantiza, ¿no? Lo que garantizamos, al menos los que estamos conscientes de este proceso, es que intentamos que sean lo mejor posible. Yo Lo intento creo que, que, lo creo que nunca tiene una entrevista tan sincera en mi canal. es que muchas personas no son conscientes de lo que está pasando y que este mensaje o esta cachetada a toda la Wicca en general, alguien lo tiene que decir y nadie lo dice, porque todos quieren ocultar, como dicen, la mierda atrás, ¿no? O sea, no se trata de ocultar la basura debajo de la alfombra, aspírala. Y si tienes que hacer algo para que esa sociedad propia se mejore, sé tú mismo el sujeto de cambio. Yo intento que mi gente sea lo mejor de lo mejor posible. Yo intento que todo Claro. sea la mejor manera. ¿Tendré algún sax que se ponga en un comienzo? Sí. En Brasil, yo sé que hay un neófito de que en un momento determinado se molestó, ¿no? Por un comentario. Y yo entiendo de que aún entiende el camino. Aún no lo entiende. Tiene derecho a molestarse, tiene derecho a patalear, porque aún es desconocido, pero el día que comprenda todo, igual cuando tienes tus padres y tu padre un día fallece, yo tengo a mi padre que ya falleció, cuando fallece, recién entiendes todo lo que te dijo, recién entiendes todo. Cuando Raymond Buckland murió, también en el 2017, cuando Raymond Buckland fallece, yo entiendo el sistema de verdad porque ahora estás solo, ya no tienes a nadie más, ya no va a haber nadie más que responda una bendita pregunta. De aquí en adelante, si entraba una nueva duda, solo me quedan sus obras, sus libros y su memoria. Ya nada más. Entonces, mi padre fallece el 2018, en diciembre, y cuando tú repasas todo lo que conversaste con él, toda la memoria, ahí recién entiendes cuánta razón tuvo, ¿no? Lo mismo pasa con la tradición. O sea, yo no voy a juzgar a una persona que se pone malcriada o se sobresalta por no entender, porque entiendo que no entiende. Lo mismo pasa con los wiccanos eclécticos. Yo no puedo
burlarme de ellos, no puedo criticarlos, ni puedo decir nada sobre ellos si es que el error es porque es inocente. Pero sí puedo criticar a aquel que está usando el nombre de Wicca para lucrar. El nombre de Wicca para abusar de otras personas. El nombre de Wicca para crear sectas. A ese sí lo criticamos, porque él no lo hace por inocencia, lo hacen con mala intención. Es más, ahorita todos estamos corriendo peligro de morirnos. En mi país, mira, 2 de 3 tienen COVID. Mi tía se acaba de morir la semana pasada. 4 amigos se acaban de morirse hace unas semanas atrás. Entonces, estamos en una época en la cual ya no puedes guardarte las cosas así como que, ay, que te voy a vender el floro porque ya no quedan años de vida ni días de días. Tal vez hoy, mañana, tal vez tú y yo ya no dejamos de existir. Recuerda que tenemos el IMC alto ahorita. Tenemos comorbilidad. Entonces, no tener esta entrevista, no dejarlo con las cosas serias y de establecer las cosas serias y poner las fichas en el juego, para cuando pase esta pandemia y volvemos a reunirnos todos en persona, porque yo tal vez un día viaje a Brasil y me reúna con ustedes y haga alguna charla, lo que sea, o comparta una celebración con ustedes. Yo voy al Cuando Perú. pase esta pandemia, miren, cuando pase esta pandemia, lo que debe quedar ya claro para todos es qué es lo que tienen adelante y cómo y cuál va a ser el juicio que va a tener un iniciado con formación con respecto a una persona nueva. Y si no tienen esa cosa clara, están andando en nada. ¿Hay que respetar a los iniciados? Sí, pero hay que deberles a obediencia absoluta, no. Porque nuevamente, ser iniciado o pertenecer a una tradición no garantiza la calidad de persona que eres. Sí. Yo soy de derecha, y cuando yo me enteré que un hombre de derecha ganó y venció la izquierda de Brasil, yo me alegré. Hoy veo que esa persona que dice ser de derecha, entre comillas, es lo peor que existe, ni siquiera era un buen estatista. Así Sí. funciona. No, los conceptos de izquierda y derecha tampoco te hacen buena persona. No dicen nada de ti. No dicen nada. Mira a Lula lo metieron en la cárcel por la corrupción. O sea, esa es la realidad. La gente debe entender que no debe estar pensando en mariposas, ni pensando que somos seres de la India, que no somos capaces de tener envidias, odiar o lastimar. Pero deben entender que muchos de nosotros intentamos ser mejores personas. Y vamos a tener toda la tolerancia posible. Tanto es así que Raymond Buckland, en el libro azul, nos regala un pasaje que es el amor del sacerdote y la sacerdotisa, en el cual te dicen, ¿no? Tu covenant puede insultarte, te puede ofender, y aún así lo recibas con los brazos abiertos, con amor. Podrán hablar mal de ti en tus espaldas y igual lo vas a recibir con amor. Es decir, te hace tú una lista de todo lo que te pueden hacer, y te dice al final, y te van a recibir con amor. ¿Y sabes quién escribió o quién postuló este tema del amor del sacerdote y la sacerdotisa? Lo postula Monique Wilson. O sea, Monique Wilson ya sabía de este tema, y Raymond Buckland lo comparte después en el libro azul para los demás. Algo que entendemos muy perfectamente, y eso hay que entenderlo bien desde el inicio. Por eso ningún iniciado se va a enfrascar en una discusión con alguien que dice cualquier barrabasada, pero tampoco quiere decir que le va a cerrar el camino, sino que va a esperar pacientemente hasta que un día entienda. Y ahí va a ser recibido con los brazos abiertos. Eso es lo que debe entenderse siempre del camino de la Wicca en general, sean Garnerian, Alexandrian, Saxuica, Correlian, Cunigans, Pectawita, Diánica, Celtíbera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es una cuestión general. Todos llegamos a las mismas conclusiones, porque todo ese grupo es un seres humanos. Nada cambia, es un ser humano donde sea, en Brasil, Portugal, en España, en Alemania, en China, en Rusia. O sea, el ser humano es igual en todos lados. Entonces, entendiendo eso, nosotros tenemos esta comunidad. Y la Saxuica, por lo menos, por la que Raymond Buckland nos dijo, es intentamos mantener. O sea, nunca decimos somos perfectos, no. Estamos intentando estar en esa armonía. Intentamos y la luchamos y concordamos y cedemos y buscamos, pero porque esa es nuestra responsabilidad de tradición. Porque nos une el amor a los dioses. Nos une una comunidad y una identidad.
y eso nos genera como una micronación en todo el mundo. La nación Sax. Así hermoso. Bueno, después de esa aula, né, después de este recado impresionante, yo voy a encerrar el vídeo, ¿cierto? Muchas, 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 muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por aceitar mi invite. Y muchas gracias por su palestra, por su conocimiento compartilhado. De nada, mi estimada. Tú sabes que cualquier cosa ya estaremos hablando más. Hay mucho que hablar todavía de este camino. Y Sí, creo que un buen discurso sincero, sin adornos, es mucho mejor para la comprensión de nuestra comunidad wicana. sim, com certeza. Então, meus bruxos, é isso. Ficamos por aqui. Um beijo. Blessed be e tchau!